Venga, ahora sí. Como lo comentábamos junto con David Ross, que ya llevamos unos 3 años haciendo este webinar, es uno de los que más interés genera. Es el primer año que lo hacemos tan prontito, porque normalmente nos esperamos a que avance un poco más el tiempo de declaración de la renta, pero sí que es verdad que este año comenzó un poquito más tarde. Yo creo que otros años Mm. empezaba en torno a marzo y este año comenzó la semana pasada, el día 2 de abril. Y hasta el día 30 de junio tenemos de plazo pues, para ponernos al día con la hacienda pública. Es un webinar sobre cómo declarar las ganancias de los pisos alquilados y también las ganancias de los pisos o los inmuebles que se han vendido en el ejercicio fiscal del 2024. Yo soy Patricia Torres, soy la directora de marketing de Inviertis y hoy me acompaña para contaros todos los entresijos y evitar cualquier tipo de error en vuestra declaración de la renta, David Ross de Auxers. Bienvenido, David Ross. Un momento que se nos Muchísimas va gracias, en la Patricia. pantalla. A ver, ahora. Bueno, vamos a comenzar. Perdonadme porque tengo que estar a muchas cosas. La gente que entra con el vídeo, con el micrófono, que siempre se configura para que no pase, pero a veces pasa. Así que perdonadme si voy un poco lenta con esta. ¿Vale? Ah, no te preocupes. Decías que era pronto, pero no te creas, ¿eh? O sea, yo no hago normalmente renta, otra cosa es que de webinars y cosas, pero por decirte alguna curiosidad, claro, las que te pillan cerca de casa no te queda otra que hacerlas. Pues ya este fin de semana ya me ha tocado comer en casa de mi familia y la familia de mi mujer, Y ya las tenéis dos hambre. para hacer rentas de gente, o sea Bueno, que no, sí, eso. no te creas que no. Eso os pasa muy a menudo. De hecho, a nuestra CEO, a Rebeca Pérez, también le pasaba muchísimo. Que toda su familia le dice, bueno, Rebeca, ya empezó la declaración de la renta, ya tal, ya no sé qué. Y bueno, siempre está pues esto, con cenas, con amigos o con familiares, porque claro, les hace favor. Bueno, pues comenzamos con este webinar. Hoy veremos cómo hacer la declaración de la renta si tienes un piso alquilado, turístico o vivienda habitual, cuáles son las deducciones fiscales y sobre todo las deducciones que son las novedades de este año en las zonas tensionadas y en caso de que hayas vendido el piso, cómo tienes que hacer esa declaración de la renta, sobre todo el cálculo de la ganancia patrimonial y el cálculo del valor de adquisición y de transmisión para calcular cuánto tienes que pagar. Veremos un ejemplo práctico sobre cómo aplicar el tipo impositivo y cómo hacerlo paso por paso, cuáles son las alternativas a la inversión inmobiliaria y hemos recogido aquellas preguntas que más nos habéis hecho en el formulario de registro. ¿Vale? Entonces, a lo largo del webinar, si tenéis cualquier pregunta, podéis escribirla en el chat sin ningún problema o bien podéis esperaros al final y atenderemos todas las preguntas. El chat está abajo en un menú que aparece. Ay, ya se nos ha colado gente. Bueno, podéis hacer las preguntas que consideréis, que para eso también es el webinar. Se está grabando y, bueno, enviaremos tanto la grabación como la presentación a todos los inscritos. Bueno, David, cuéntanos, ¿qué es Auser? ¿Qué eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu trayectoria? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Perfecto, muchas gracias, Patricia. Pues nada, pues yo me he dedicado casi siempre a hacer fiscalidad, sobre todo en Big Four, en Deloitte, EY, pues bueno, un poco las grandes consultoras, en Madrid sobre todo, o sea, en España, y un poquito de mi vida en Abu Dhabi, o sea, que también tenía un aspecto internacional, digamos, ¿no? Porque es verdad que me dedicaba a eso. Y bueno, hace unos años, hace 4 años ahora, David Ramírez, que es mi socio en esta aventura, y yo decidimos emprender, teníamos ese gusanillo dentro, y obviamente pues cambia un poco nuestra aproximación a las cosas, ¿no? Dejamos de trabajar en grandes compañías para trabajar un poquito, pues más como una pyme, ¿no? Y tanto ser nosotros una pyme como para trabajar para pymes. Y lo que hacemos un poquito es, pues bueno, mi socio viene de la parte tecnológica, entonces ahí tenemos otro área.
Pero yo he traducido mi expertise en fiscalidad en temas un poco más de nicho y hacemos tanto asesoramiento como a pymes y a patrimonios oye, para mejorar su Joder, fiscalidad y ahorrar impuestos, sí, como también fíjate. aprovechar No, vale. incentivos fiscales para ciertas áreas concretas. Pues puede ser renovables o puede ser inversión, puede ser inmobiliario, en cosas un poquito de nicho en las que la verdad es que funciona muy bien tener a alguien experto. Sí, bueno, de hecho, ya lo he comentado al inicio del webinar, contamos con vosotros desde hace 3 años para hacer este webinar. Es siempre un exitazo, por eso, porque tienes tanto background y sabes tanto de tantos temas que la mayoría de nuestros inversores cuando te preguntan algo, aunque nos parezca un poco raro o fuera o salido un poco de tono de lo que es puramente la inversión inmobiliaria, pues siempre puedes dar una buena respuesta. En Inviertis, disculpadme, por favor, si podéis revisar si tenéis los, los micrófonos abiertos o los vídeos abiertos, porque si no nos desconectan un poco. Bueno, en Inviertis somos la plataforma del inversor inmobiliario, como muchos de vosotros conocéis. Nuestro core business son los pisos alquilados, todos con una rentabilidad superior al 5%, la mayoría de ellos en exclusiva, y tenemos tanto de fondo como de particular. Nuestro equipo de captación y de documentación revisa todo, que esté todo al día de pago, que el inquilino sea solvente y que realmente sea una buena inversión. Y esos pisos van directamente a nuestra plataforma que tiene una tecnología integrada que permite analizarlos financieramente. Además, a lo largo del último año hemos empezado a hacer otro tipo de inversiones como el flipping colaborativo o incluso la inversión en NPLs, en un producto financiero que la verdad está generando muchísimo interés y está dando rentabilidades muy altas y bastante aseguradas. Y como, bueno, aquellos que tenéis la cuenta del banco un poquito más engrosada, pues seguramente que también habéis visto alguna oportunidad de gran volumen, como los hoteles, los complejos turísticos o incluso los edificios. Y aquellos que estáis más ojo habréis visto también que desde la semana pasada estamos poniendo un pie al otro lado del Atlántico, en Miami, para traer pues, aquellas inversiones que os puedan resultar interesantes. ¿Vale? Bueno, comenzamos con el tema que nos ocupa hoy, la declaración de la renta, y empezamos por los alquileres turísticos y los alquileres de temporada. Es importante, sobre todo la novedad más importante para el ejercicio de 2024 es ya la declaración de emisiones tensionadas. Esto no afecta al alquiler turístico y al alquiler de temporada, lo veremos más adelante, pero si tenemos un alquiler turístico o un alquiler de temporada que nos ha dado rendimiento en 2024, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta, David? Pues sobre todo hay una cosa que normalmente va a venir en el borrador a veces, pero si no es muy importante, si no nos va a generar un error y nos va a preguntar por ello, que es qué número de días tenemos el inmueble en cada uso, ¿vale? Y por uso es importante porque, oye, aquí estamos hablando sobre todo de lo que hacéis vosotros, Patricia, que, oye, ofrecéis unos servicios estupendos para que la gente pueda invertir en inmobiliario, pero bueno, puede haber muchas circunstancias, ¿no? Pues oye, yo he heredado un piso y lo heredé en mayo y después a partir de julio lo alquilé, lo compré a mitad de año, lo tuve un tiempo para mí, o ha habido un tiempo que es alquiler tradicional y otro alquiler de temporada. Entonces puede haber distintos usos de un mismo inmueble. Uh -huh. Entonces, la declaración siempre nos permite asignar el número de días que ha tenido cada uso. Y si esos días no suman los del año, por cierto, 2024, 366, no 365, si no va a haber Es error. verdad, eh, importante. si no suma, el propio borrador de la renta de la agencia tributaria va a decir, oiga, revise que aquí no me salen los números, ¿no? Pues tienen una calculadora básica que es, o aquí hay 366 días de inmueble asignado a alguna cosa, o ese inmueble, mal, error, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿vale? O sea, tengamos en cuenta que el inmueble no tiene por qué, puede ser, pero que no tiene por qué haber estado siempre desde el día 1 de enero al 31 de diciembre en el mismo uso.
puede haber Ujú. estado en varios, puede haber estado a tu disposición, que eso si es tu vivienda habitual no pasa nada, pero si no es tu vivienda habitual, pagas un poquito, que se llama atribución de rentas, ¿vale? Por tener un piso vacío, digamos, resumiéndolo mucho. Puede haber estado en alquiler, puede haber tradicional, digamos, puede haber estado en alquiler turístico. eh, entonces, cada uno de esos usos, pues oye, puede tener un número de días y son compatibles entre sí. Puede haber 5 usos en un año y que cada uno haya sido 2 meses y algo, ¿vale? Luego, temas que tenemos que tener en cuenta. Una contabilidad y la contabilidad, con esto entendámonos, porque habrá gente que pueda tener 20 pisos y pueda tener una contabilidad más avanzada y habrá gente que tenga uno. Por contabilidad lo que quiero decir es tener un control de ingresos y gastos. O sea, puede ser la cuenta de la vieja en un cuaderno. Hombre, si puede estar en algún sitio con las facturas y las cosas, pues mejor, porque luego es más fácil. Pero bueno, eso ya cada uno se lo gestiona como quiera, ¿vale? Pero todos los Cuanto gastos. más se guarde, más deducciones tendremos y mejor nos saldrá la declaración de la renta. Exacto, y sobre todo, pues eso, más controlado está si alguien nos pregunta, si Hacienda nos pregunta en algún momento, pues oye, podremos sacar los papeles, ¿no? Que también es importante. Pero todos los gastos asociados al alquiler, y me da igual que sea la limpieza en un alquiler turístico, que yo qué sé, que el microondas que se le ha roto al inquilino en un alquiler tradicional, pues son gastos que son deducibles, porque si no hubiéramos hecho esos gastos, no hubiéramos tenido el ingreso del alquiler. Entonces, hay que tenerlos en cuenta, contabilizarlos, obviamente tener factura, es aconsejable. Y esos no los podremos deducir y por tanto tributar menos, ¿vale? Luego también impuestos locales, o sea, Ujú. siempre, o sea, todos los impuestos, o sea, basuras, IBI, comunidad, son deducibles. Mantenimiento, reparaciones, que justo lo decía con el ejemplo del microondas, pero bueno, todo gasto, o sea, tengamos en cuenta un poquito que todo gasto en general, ¿no? Pero todo gasto que esté relacionado con el alquiler. Y yo creo que en eso es sentido común, sobre todo, em, son deducibles, ¿vale? Y hay que tener factura, obviamente. Gasto que pues, se ha hecho sin factura, pues malamente se va a poder demostrar, ¿no? Que ha sido gasto. Ujú. En caso de que tengamos un alquiler de vivienda habitual, aquí es donde vienen los cambios en este ejercicio fiscal de 2024 hasta, bueno, traídos a colación por la ley de la vivienda, que sí que estaba aprobada en el ejercicio anterior, pero que aún no había declarado zonas tensionadas. Aquí lo importante para poder saber cuánto podemos deducirnos, qué bonificaciones podemos aplicar, es saber si tenemos un inmueble en una zona tensionada. En este momento hay 131 municipios en Cataluña, si no me equivoco, David, y Ujú. uno, que yo no lo sabía, en el País Vasco, parece ser que Rentería. Hay otros municipios en el resto de España que han solicitado ser zona tensionada, pero en este momento solamente 132 municipios, bueno, en este momento, en fecha 2024, perdón, Exacto. es lo que nos aplica, solamente 132 municipios en toda España, la mayoría en la costa y el área metropolitana de Barcelona y Rentería, País Vasco, son los que son zonas tensionadas y por lo tanto aplicaría este tipo de bonificaciones. ¿Es así? Exacto, lo has explicado estupendamente. Antes decíamos, ¿no? Vivienda turística, ingreso menos gastos. Vivienda habitual o habitual del inquilino, también alquiler tradicional, digamos, ¿vale? Que constituye una vivienda habitual de la persona que está alquilada, que no está pagando el alquiler. Em, También es ingreso menos gastos, como decíamos antes, pero hay una derivada más, que es el alquiler tradicional está. Voy a decir tradicional, entiéndase, que es la vivienda habitual del inquilino, ¿vale? O de los inquilinos que están en nuestra vivienda. Em, Está bonificado en renta, entonces, pues paga menos impuestos, ¿vale? Que un alquiler turístico. Em, Esto ya comentamos el año pasado, pues con la ley de vivienda, que, bueno, cambiaban las reglas, ¿no? Tradicionalmente hay una bonificación en renta que es el 60%, era el 60% de los ingresos que derivaban de un alquiler tradicional, pues no tributaban. Ahora eso se ha bajado a 50. Bueno, no es mucho cambio, ha bajado un poquito, tributas un poquito más, pero hay estas casuísticas especiales que tienen que ver mucho con las zonas tensionadas, etcétera, ¿vale?
Em, no vamos a entrar porque yo creo que no es nuestro, no es el tema de este webinar, que las zonas tensionadas o no también tienen un criterio, un contexto político y Ujú. que pues, los partidos de uno u otro lado discuten entre si declaro o no declaro, tienen sus luchas y sus cosas. Eso ya, pues bueno, cada uno opinará lo que opine, querrá que haya más zonas o menos, o lo verá bien o mal. No es nuestra labor opinar sobre ello, pero sí informar sobre cuáles son las consecuencias de que haya una zona tensionada, ¿vale? Entonces, si estamos en una zona tensionada o si se cumplen determinados hitos en el alquiler, esa bonificación del 50% puede ampliarse, Ujú. ¿vale? ¿A qué? Al 60%, que es lo que decíamos que era tradicional, el que lleve muchos años alquilando sabe que era el 60% tradicionalmente, cuando has hecho una rehabilitación importante. Un 70, es decir, mejora la mejor situación anterior en determinados supuestos. Pues oye, se alquila a una persona joven, sea la administración pública, que bueno, esto pasará menos veces seguramente, ¿no? O a una ONG, ¿vale? O sea, hay determinadas circunstancias en las que puedes llegar a 70. 90%, que es una cosa súper importante. Si rebajas, o sea, si tú renuevas el contrato, pues imagínate, se han cumplido los 5 años que tenías no, de precio pactado y rebajas el alquiler un 5%. Aquí hay muchos que me diréis, bueno, ya, pero en los últimos 5 años yo tenía unas ganas de subir el alquiler porque buah, ha subido los precios un 40%, entonces no lo voy a... Vale, perfecto, estupendo, pues si te sale a cuenta, genial, ¿por qué no? Pero yo llego a tener casos, y os lo digo casi en mi propia piel, en el que decía, tengo unas inquilinas de algo que le puedo subir un 15 un 20, pero si les rebajo un 5 no pago impuestos. Los impuestos que dejo de pagar es el equivalente a lo que ingreso por subirles el alquiler, si fuera a mercado. Digo, bueno, pues si yo no me voy a quedar nada, pues oye, que paguen menos. Que ahí cada uno su decisión, ¿no? Sobre todo en las zonas tensionadas que tienen la subida muy copada. Exacto, entonces me salía lo comido por lo servido y digo, bueno, pues oye, para subirles el alquiler, que paguen más, en este caso eran dos chiquillas, que paguen más y que todo se lo quede a Hacienda, pues joder, pues le rebajo el alquiler, pagan menos, a mí me da igual, a mí me sale por lo mismo. Sí, al final la cuestión es un poco eso, ¿no? Valorar un poco si al final no te vas a llevar tú y si se lo va a llevar otro, ¿no? Pues oye, a lo mejor compensa. Exacto, por supuesto es una decisión personal y cada uno tiene que hacer sus cuentas, ¿no? Oye, me sale mejor pasar del 50 al 90 por lo que cobro de más, oye, me sale mejor bajar no. Oye, cada uno que eche sus números, pero es verdad que tener la información es importante para, sobre todo, yo lo digo siempre, la mayor o la mayor utilidad que puede tener un asesor fiscal no es pagar menos impuestos, que obviamente te ayuda a ello, pero para no declarar todo el mundo sabe, sin asesor, sino que la mayor utilidad es tomar decisiones informadas, Ujú. tener la información completa para tomar la mejor decisión. Así es. Vale, la pregunta del millón, la que más dudas genera y la que siempre, pero este gasto si meto en tal, ¿entra o no entra? Bueno, ¿cuáles son los gastos deducibles en un alquiler para la declaración de la renta? Yo os diría, sé que hay muchísima literatura sobre esto, de qué es, qué no es, qué tal. Normalmente, es verdad que el sistema legislativo que tenemos, que es continental europeo, que no es solo de nuestro país, pero la línea que tenemos es muy descriptiva normalmente en las leyes, ¿vale? Pero las leyes tampoco pueden describir absolutamente todo lo que pasa. Ujú. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que las leyes marcan, digamos, una línea y luego hay muchas cosas que se van definiendo, pues oye, con resoluciones de gente que ha llevado a juicio porque no estaba de acuerdo con la agencia tributaria, con propias preguntas que se pueden hacer a la agencia tributaria y responde. Hay consultas vinculantes, algunos estarán familiarizados con esto. Pero bueno, hay ciertos pronunciamientos de la justicia o de la agencia tributaria que luego les vinculan además y por tanto nos van dando pistas de por dónde ir, nos van dando seguridad, mejor dicho. En general, que sepamos que es una cosa muy de sentido común, es decir, todo gasto que esté relacionado con la actividad es deducible en principio.
Oye, el colegio de la niña. No, el colegio de la niña no, porque no tiene nada que ver con tu alquiler. Que te lo quieres dar, perfecto, pero no tal. No, Bueno, que lo que es que, comentabas un poquito antes, ¿no? Todo aquello claro, que ha facilitado que tengas un inmueble en alquiler. exacto. Es que he cambiado de inquilino y he tenido que pintar. Hombre, pues es que es una cosa que tiene que ver con alquilar el inmueble, ¿vale? Suministros, reparaciones, em, ojo, financiación, ¿vale? La financiación es un tema importante que muchas veces no se sabe, que es si yo he adquirido un préstamo, una hipoteca, para adquirir un inmueble que alquilo, los gastos de la hipoteca, y con esto luego lo definiremos un poquito más, pero los gastos de la hipoteca, ¿cuáles son los gastos de la financiación? Los intereses, no la cuota. La cuota es parte del precio de adquisición, ¿vale? Pero los intereses que estoy pagando sí que están vinculados con mi alquiler y eso lo deduzco, ¿vale? Imaginémonos que tenemos un seguro de alquiler, una agencia inmobiliaria, esos son gastos deducibles. Oye, yo he alquilado, pero tengo que pagar el mes de agencia. O tengo que pagar el seguro del alquiler, porque lo he contratado, porque estoy para estar tranquilo. Esos son deducibles. Cualquier tema de servicios, pues imaginémonos gastos de comunidad. Tengo una casa alquilada y tengo jardineros y se lo he incluido dentro de la cuota, porque es turístico o es lo que sea. Perfecto, lo metemos. Impuestos. Impuestos. El IBI es el básico y el que todo el mundo tiene en cuenta, pero las tasas, oye, hay una tasa de recogida de basuras, hay una tasa de lo que sea, son deducibles, ¿vale? Y luego la amortización. La amortización del inmueble eh, tiene cierta forma de calcularlo, lo veréis en la propia renta, que hay unas casillas para esto, que es, todos creo que estáis familiarizados, pero si no os lo digo, en el recibo del IBI tendréis un valor catastral del inmueble, ¿vale? Y ese valor catastral se diferencia entre el valor del suelo y valor de la construcción, ¿vale? El valor del suelo, pues es el que es, esto no se modifica, o sea, es el que hay, pero imaginémonos que el 50% es valor del suelo y 50% es valor de la construcción, ¿vale? Entonces, cogemos ese porcentaje, porque el valor catastral suele ser muy bajo, y lo aplicamos sobre lo que nos ha costado el piso. El piso, el Ujú. chalet, el inmueble, el que sea. Em, y podemos amortizar un 2-3% anual, ¿vale? Luego, obviamente, cuando vendamos, pues también será menor valor Claro. y pagaremos más impuestos en la venta. Pero bueno, por ahora, en el día a día, pues oye, también nos servirá como gasto para pagar menos impuestos mientras lo estamos alquilando. Interesante, sobre todo la amortización, que yo creo que es algo que nos podemos perder un poco más o que no tenemos tan por la mano, ¿no? Como puede ser. Exacto. Y además tengamos en cuenta hay una cosa, que es una cosa ya un poquito más técnica, pero alguien lo pillará, que es em, los ingresos de alquiler van a... en IRPF hay dos cajones de renta, ¿vale? Digamos, hay un cajón que es la base imponible general y luego la del ahorro. La del ahorro van pues, los dividendos, las compraventas, las ganancias patrimoniales, ¿vale? El alquiler va a la general. Entonces, la general es la que tiene los tipos que llegan a más altos, que es donde va la renta del trabajo, ¿no? El día a día. Entonces, digamos que si generamos ingresos de cierta magnitud en el día a día, aunque sean por nuestro trabajo, estamos pagando impuestos del alquiler al tipo impositivo marginal, que puede ser el 40 y muchos por ciento, depende un poquito de la comunidad autónoma, pero bueno, 40 y pocos o 40 y muchos, en eso estamos. En cambio, o sea, si nos amortizamos el inmueble, que es lo que decía, nos estamos quitando, estamos dando un gasto para no tributar ese cachito al 40 y pico por ciento. Ah, bueno, pero pagaré más por ganancia patrimonial. Sí, sí, pero la ganancia patrimonial como máximo va al 30. Entonces, aunque sea por la diferencia, vamos a ganar siempre. Sí, es realmente interesante tener en cuenta esta amortización para esto y usarla, pues esto, con cabeza, ¿no? De manera estratégica. Veamos un ejemplo. Si tenemos un alquiler mensual de 1.000 euros, ¿cuánto, bueno, si tenemos alquilado un piso por 1.000 euros al mes, ¿cuánto pagaríamos? Pues mira, en el ejemplo que estamos poniendo, para que todo el mundo lo vea, ¿no? Puede estar mirando la pantalla y se ilustra. Al final, lo que decías, 1.000 euros al mes, tenemos 12.000 euros al año. Oye, perfecto. Tenemos que pagar sobre 12.000. Y dices tú, bueno, o sea, 12.000 es un dinero. Pero vamos a empezar a quitarnos cosas. Oye, nos quitamos de la comunidad.
nos quitamos el IBI, nos quitamos que he pintado, el seguro de impagos, la amortización. Podría haber más cosas, lo que hemos dicho antes. Oye, tiene que ver con el alquiler, más cosas. Imaginémonos en este ejemplo que hemos puesto que el ingreso neto ya son 9.600. Oye, pues tengamos, joder, todos los gastos, tengámoslos bien estructurados porque ya hemos bajado casi 2.500 euros el ingreso, que es importante. Si no los tenemos, si hemos reparado el frigorífico y son 600 euros y no lo tenemos previsto, o sea, y no lo tuviéramos, no tuviéramos factura, no lo tenemos registrado, pues oye, son 600 euros más sobre los que pagamos impuestos. Después aplica, este ejemplo es sobre un alquiler tradicional, la reducción fiscal del 50%, que es la básica. Oye, no, que es que a nuestros inquilinos le hemos bajado el 5% porque tal, están en una zona tensionada. Pues a lo mejor podríamos quedarnos de esos 9.600 en 960 porque hemos bajado el 90%. Pero en este caso, oye, la básica, la más conservadora, solo el 50%. El rendimiento se nos queda en 4.800, ya se nos queda en la mitad, ¿vale? Y de ahí ya pagamos impuestos. Esto se nos va a mezclar, ahí no quiero, los tipos impositivos los ponemos como ejemplo, pero tener en cuenta que se nos va a mezclar con otros rendimientos. Entonces, oye, que es que yo tengo, claro, puedes tener un alquiler, pero puedes tener seis, puedes tener rentas de otras cosas, puedes haber tenido dividendos, puedes tener... Entonces, eso ya depende mucho de cada renta particular. Recordad que si tenéis cualquier tipo de duda podéis usar el chat de abajo y nos lo escribís, nosotros lo leemos y podemos responder a las preguntas. Igualmente, aquellos que habéis puesto alguna pregunta, alguna duda en el formulario a través del cual os habéis inscrito, hemos recogido esas preguntas y las veremos al final. Entonces, si las tenéis ahora, nos las podéis comentar en el chat o bien podéis esperar al final y allí resolvemos todas. Vamos ahora a la segunda parte de la declaración de la renta, que es qué pasa si yo he vendido un piso a lo largo de 2024. ¿Cómo tengo que tributar? Vale, perfecto. Ahí tenemos que tener en cuenta una cosa. Hay dos valores que todo el mundo sabemos, que es por cuánto compré y por cuánto vendo. Más o menos eso todo lo tenemos en mente. Pero luego hay que tener en cuenta que hay otros gastos o valores que están relacionados con estos, ¿vale? Por ejemplo, oye, yo compré y pagué 100.000 euros por un piso, por poner un ejemplo muy redondo, ¿vale? Pero bueno, he pagado notario cuando compré. Claro, he tenido que pagar las escrituras. Pagué impuesto de transmisiones patrimoniales cuando lo compré. Todo eso se suma. Se suma mayor valor de adquisición, ¿vale? Porque bueno, eso es un dinero que tú has pagado, si no, no podrías haber comprado el piso. Pero es que además, luego ya me he ido a los 110.000, porque entre ITP, notario, tal, ya no son 100, ya son 110. Pero es que además, oye, yo es que el piso estaba para tirar y le metí 50.000 euros. Porque yo lo tenía que poner bonito para alquilar esto. Claro, pues esos 50.000 euros, puedes que sea alguno sea gasto del mes a mes o del año a año, que lo deduzcamos como reforma, pero lo normal es que la mayoría va a ser una rehabilitación y por tanto va a ser mayor adquisición, mayor valor, es una mejora. Que luego lo podremos amortizar, como hemos dicho antes, pero es una parte pequeñita. Pero ya tenemos que tener en cuenta que son 100 más los 10 que hemos pagado entre ITP, notario, etcétera, más 50.000, ya son 160.000 que he pagado. Vale, luego lo vendo. Oye, ha ido bien el mercado, me dan 200.000 euros, lo vendo, chico. Perfecto, gano 40.000 a esto, genial. Pero al venderlo se lo dije a una inmobiliaria y la inmobiliaria me va a cobrar 5.000 euros por haber vendido esto. Y además, pues oye, he tenido que pagar también algún tema de notarías, etcétera. Pues oye, eso se lo quito. Ya no lo he vendido por 200, lo he vendido por 200 menos los gastos que he tenido, la inmobiliaria, lo que sea, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es que el valor de transmisión y de adquisición son el valor de compra y de venta y todos los gastos asociados a cada uno de ellos. Obviamente, en los que eran de compra, se los sumamos para que sea mayor valor de compra y en los gastos que tienen que ver con la venta, se los restamos para que sea mayor valor, menor valor de venta. Y tributaremos por la ganancia patrimonial, que es la diferencia entre uno y otro, pero ya incorporados todos esos gastos que hemos tenido que meter o que hemos podido meter em, y que nos van a hacer tributar un poquito menos. Por ejemplo,
importante, que ahora viene en ese ejemplo, el hecho de la plusvalía municipal, que a veces es muy significativa. Sí, Es, puede marcar la diferencia realmente. exacto, y pagar, hombre, pagar un 19, un 21, depende de cada tipo de, o sea, cada persona tendrá un tipo diferente, ¿no? Pero un 20 de media menos sobre una plusvalía municipal de 5, 6, 10.000 euros, pues oye, son 2.000 euros menos en impuestos, que no, que porque, o sea, que no se nos olvide meterla, digamos. Yo creo que en el caso de la ganancia patrimonial lo más importante es eso, ¿no? Acordarte de todos los gastos que has Exacto. tenido asociados, porque claro, a lo mejor compraste el inmueble pues hace 20 años y recuperar todo eso y tenerlo guardado, pues hay que ser muy, muy meticuloso para poder acreditarlo. ¿Qué pasa si acreditamos algo que realmente no es un valor deducible? Bueno, a ver, Hacienda siempre puede revisar nuestros números. Es verdad que tengamos en cuenta una cosa. Cuando presentamos la declaración, no se presenta documentación asociada, es decir, es declarativo todo, Ujú. ¿vale? O sea, yo me puedo inventar los valores. No lo recomiendo porque, oye, luego hay conexiones con registro, con tal, o sea, quiero decir que poner el precio que queramos no suele ser muy aconsejable. Lo normal es que se terminen enterando, pero lo que queremos decir es que una reforma, por ejemplo, que no está en ningún registro oficial, nadie sabe cuánto ha sido. Es decir, lo declaramos nosotros. Pero es verdad que si luego no tenemos el soporte documental, si mañana nos preguntara Hacienda, nos va a decir que no. ¿Cuánto tiempo tiene para preguntarte? Tiene 4 años. Es bastante tiempo. El periodo de prescripción son 4 años desde que presentas la declaración. Es decir, que ahora mismo tú en 2000, el 30 de desde que se termina de presentar la declaración, que será el 27 de ¿30 de junio del junio? 25, Sí, creo que hasta el es, 30 de junio. eso es, tienen para pedirte los 4 años anteriores, es decir, podrían pedirte cosas del 1 de enero de 2020. Ujú. ¿Vale? Luego hay casos especiales en los que se puede ampliar y tal, pero bueno, en general 4 años. O sea Claro, que yo compré un piso hace 20, le hice una reforma en ese momento. Me puedo inventar que son 30.000. te lo puedes inventar, pero te lo podrían pedir, claro. Y Ajá. eso es un tema muy interesante porque en teoría ha prescrito, pero claro, tú lo estás declarando cuando lo vendes. Entonces tienen 4 años a revisarte desde el momento en el que tú declaras, no desde el momento en el que tú hiciste la reforma. Y eso, fíjate que me ha pasado personalmente, yo creo que a muchos, ¿eh? Pero os pongo. Eh, yo qué sé, yo creo que a veces ser transparente en ejemplos personales se entiende muy bien. Hace un par de años, pues mi madre vendió la casa en la que yo me había criado mucho tiempo. Sí, Pues oye, era un chalet grande, mi madre pues obviamente ya sola, ya todos fuera, pues no le tenía interesaba. grande. Y lo vendió. Pero claro, ese chalet lo habían comprado hace muchísimo tiempo. Y ahora tenía otro precio. Pero claro, dijimos, oye, vamos a minimizar un poquito esto porque es un pago de impuestos importante. Mis padres habían hecho un montón de reformas. Vamos, pues, construir la piscina en el jardín. Cosas Claro, como esas, claro, facturas de hace 15, 20 años ya. que tienes que tener en algún sitio, no sabes dónde están, en una carpeta que tenían guardado ahí en un lado, ¿no? Pero es verdad que eso parece mentira. Hombre, si cambiamos el césped del jardín, pues bueno, yo qué sé, pues a lo mejor eso es el día a día, ¿no? Pero que si nos hemos gastado 20.000 euros porque hemos hecho una piscina y un porche o no sé qué, pues merece la pena guardarlo en algún sitio. A Tenerlo lo, en cuenta si estáis pensando en en vender, que, exacto. A lo o mejor si hay estáis en la comprando, que carpetita de las guardéis todo ahí. escrituras, ¿sabes? Alguna cosa así para que no se pierda. Pero Bueno, sí. pues hemos visto el cálculo, vale, hemos visto el valor de transmisión, el valor de adquisición, bueno, y podríamos ver el ejemplo que es el que ya has detallado. ¿Cómo declaramos esta ganancia patrimonial? ¿Va por tramos? ¿Cómo va? Sí, os decía antes, hay dos tipos de renta, generalmente, luego cada comunidad autónoma sabéis que tiene algunas características, pero bueno, el esquema es el mismo en todas partes. Hay una renta, una base imponible que se llama general, que es donde van nuestros ingresos pues, es donde va todo lo que no va al otro lado, pero bueno, generalmente se identifica con ingresos del trabajo, o si eres autónomo de tu actividad económica, ¿no? Ese tipo de cosas, o si te toca la lotería también va ahí. Pero y ahí van los alquileres. Y luego hay otra base imponible que se llama base imponible del ahorro. ¿Vale? La base imponible del ahorro es,
por decirlo de una forma muy simple, donde va la renta de las cosas en las que inviertes tu dinero. Oye, dividendos, intereses, tengo un depósito, tengo letras del tesoro, pero también donde van las ganancias y pérdidas patrimoniales. Yo he invertido mi dinero en comprarme un piso, en comprar un cromo de Messi y se ha revalorizado y lo vendo a 100.000 euros y pago por la ganancia, ¿vale? En teoría también lo que vendes por Wallapop, pero bueno, normalmente por Wallapop sueles perder dinero porque vendes las cosas ya cuando tienen poco valor, pero generalmente todo lo que ganas o pierdas. Ambos cajones de renta tienen tramos, lo que pasa que son diferentes, ¿vale? La base imponible general tiene tramos más altos, de donde va la renta del trabajo, y llegan hasta el 40 y muchos por ciento. Ahí las comunidades autónomas tienen un poquito de margen, o sea que hay algunas un poquito más baratas y otras un poquito más caras. Tampoco os creáis que la diferencia es brutal, pero bueno, hay un pelín de diferencia. Em, y luego está la base del ahorro, que es donde van las ganancias patrimoniales, donde tributaréis y vendéis un piso, que eso es igual para todos, y van del 19 al 30% por tramos. Los primeros 6.000 euros van al 19, los siguientes 44.000 van al 21, y así van aumentando poquito a poco, y el máximo llega cuando has ganado más de 300.000, que es justo la escala que está ahí, ¿no? Que está enseñando la Patricia. Es justo la novedad de este año, ¿no? Exacto, ha cambiado, eso que está en rojo, que veis, antes era el 28 y ahora pues ha subido el 28 al 30. Pues porque al Estado le parecía que 28 era poco, por algún motivo. Tenemos algún invitado que tiene el logo de la agencia tributaria. Le mandamos un saludo. Bueno, no pasa nada, tampoco tiene la culpa de que seamos un país que cobre muchos impuestos. Yo creo que, o sea, yo creo que hay dos puntos diferentes, ¿no? Una cosa es declarar bien o mal y otra cosa es que los impuestos sean altos o bajos, que son cosas separadas. Pero bueno, esa es la escala. Básicamente sí, tener en cuenta que es sobre la ganancia, no sobre el precio de venta, obviamente, ¿vale? O sea, que habéis podido vender un piso por 1,5 millones, pero que la ganancia sean 200.000. No tiene por qué ser, o sea, entonces solo va a ir por los primeros 6.000 van al 19, los siguientes del 6 a 50 al 21 va por escala, ¿vale? No va a ir todo al tipo máximo que te aplique, sino que va a ir cada cachito a su escala. De acuerdo. Vale, este es el ejemplo que ya hemos visto. Y bueno, ¿qué alternativas tenemos? Era una de las preguntas que ahora Sí, por íbamos a... último, y yo creo que esto, sobre todo el que tenga inversiones, el que lleve tiempo o que tenga un patrimonio interesante, ¿no? Y tenga más inversiones, las preguntas que suelen ser, y más ahora yo creo con todo el revuelo que hay en redes sociales de, pues, monta tu propia holding, ya por no hablar de crea una LLC en Estados Unidos y ese tipo de cosas, que Sí, también lo han escuchado la mitad de los que nos están oyendo. sí. Em, Asesoraros bien, por favor, si hacéis alguna cosa de esas, porque Sobre tiene todo cuando riesgo. es realmente interesante hacerlo y tener Exacto. muy claro claro, que ser a largo plazo. Exacto. Yo creo que hay dos puntos que siempre me gusta decir, esto los hemos comentado otras veces, pero es, ¿cuándo interesa invertir a través de una SL? Bueno, pues normalmente cuando es alquiler tradicional no suele interesar porque hemos visto que había bonificaciones entre el 50 y el 90, pero bueno, pongamos el 50. Entonces, claro, si el 50% de la renta en IRPF ya no paga impuestos, bueno, ya no es fácil que el impuesto de sociedades sea mejor que la mitad del impuesto sobre la renta, ¿vale? Entonces, quiero decir, si es alquiler tradicional, normalmente una SL no suele interesar económicamente, salvo que estamos hablando de un volumen grande. Pues, oye, hay un régimen en el impuesto de sociedades para entidades que se dedican al arrendamiento de viviendas, que es con más de 8. Entonces, bueno, ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Ya hay bonificaciones especiales, etcétera. Y Em, que son a mayor, es difícil, ¿no? Pero si todos son en zona tensionada, ya sabes que en zona tensionada hace falta 5 inmuebles para ser considerado gran tenedor. En este exacto. caso, En sí. ese caso, es posible o sea, vas a ser gran tenedor igual, ¿eh? Tengas una Ajá. SL o no. O sea, te quiero decir que hay, hay, ahí, que sé que va a haber muchas preguntas, hay temas de las zonas tensionadas que van a ser límites a precios, etcétera, Ujú. que no van a tener tanto que ver con cómo tributa.
el claro, rendimiento, sino el que, oye, está escapado, ¿no? En el precio que puedes poner, por el motivo que sea, ¿no? Pues oye, igual que, digamos, si tuviera una vivienda de VPO, yo la puedo alquilar a un precio tasado, ¿vale? Tengo un máximo de precio de alquiler, pero eso no quiere decir que mi rendimiento tribute de manera diferente. O sea, tributa igual, ingreso menos gastos. Lo que pasa que mi vivienda es de VPO y solo la puedo alquilar a 986 euros al mes. No puedo, legalmente, no puedo alquilarlo por encima de eso. Si no fuera VPO, pues a lo mejor la podría haber puesto a 1200 porque el mercado es ese. ¿Vale? Entonces hay veces que la legislación lo que va es a capar el precio, pero eso no necesariamente está vinculado a que la tributación tenga que ser diferente. ¿Vale? Es un tema que es importante conocer. Luego, si es vacacional, entendamos que no hay bonificaciones al alquiler en renta, entonces ya es ingreso menos gastos a tu tipo impositivo. Entonces, ahí, ¿te puede interesar una SL? Puede ser, la verdad es que sí, puede ser que te interese una SL, que tribute menos. Es verdad que hay que tener en cuenta que tener una sociedad, pues, oye, hay que presentar declaraciones, o sea, tiene unos gastos de gestión, entonces también, oye, hay que tener una balanza. Si vas a tener una solo, seguramente no te salga a cuenta, pero oye, si tienes 5, 6, 7, puede ser interesante. exacto, puede ser Tenemos interesante. algunas preguntas en el chat, nos pregunta Noelia Y, si y podemos hablar. luego, Patricia, un segundo, quería decir, el último punto, que es un tema muy interesante y que seguramente se empieza a ver cada vez más, y aquí hay algún matiz, pero, o sea, son estructuras que conviene estar bien asesorado, pero que sepáis que existen, y se pueden aplicar en algunos casos al inmobiliario, ¿vale? O a negocios que tengan un componente inmobiliario, por ejemplo, pues, hotel que decías antes, eso hay una actividad económica clara y es muy importante y puede funcionar mejor. Hay deducciones en renta por inversión en entidades de nueva o reciente creación. Y estas deducciones, que la mejor es la nacional, ¿vale? O sea, la de España, la del Estado, o sea, que es para todos. Ujú. Luego las autonomías tienen la suya. De hecho, Madrid y Cataluña tienen buenas, no tan buenas como la del Estado, pero tienen buenas deducciones autonómicas por inversión en empresas de nueva creación. Son acumulativas. Bueno, para la misma inversión no, pero bueno, pero a lo mejor te pasas del máximo en la nacional, que es la más interesante, y dices, oye, por lo que no llego por aquí, me lo meto en la autonómica, ¿no? Vale. Que pueden, o sea, son de hasta el 50% de la inversión. Es decir, yo me meto en un crowdfunding en el que con otra gente en Inviertis, en la plataforma, vamos a hacer flipping inmobiliario, vamos a invertir en un hotel en Tarragona, lo que sea. Ujú. Y a lo mejor hay ciertos requisitos, hay que estructurarlo bien, pero a lo mejor puede ser que el 50% de tu inversión la recuperes vía deducción en IRPF en la siguiente renta. Pues Entonces, realmente es muy interesante. Eso es algo es un tema que hay muy que mirar interesante con para calma y nada. con detalle, sí, sí. Exacto, para inversiones, sobre todo sindicadas, ¿eh? No pueden ser, tienes que tener minoría, invertir en una empresa de nueva creación, o sea, tiene ciertas características. Bueno, Y pero ahí, bueno, ahí estáis profesionales, obviamente, pues como puedo ser yo, pero como puede ser vosotros, plataformas que sabéis de estas cosas y que cuando aplican las podéis ofrecer. sí, de hecho hay algún invitado que ya ha invertido con nosotros en un flipping colaborativo de empresa de reciente creación, con lo cual ya hay invitados que les vendría bien Mm. esto. Tenemos algunas preguntas en el chat. Noelia nos dice si podemos poner la diapo anterior. A ver, disculpad. Igualmente, Noelia, enviaremos. Uy, ¿puedo volver? Creo que era esta. Igualmente, Noelia, enviaremos a todos los que habéis estado presentes y os habéis inscrito a través del formulario, tanto el vídeo como la presentación. ¿Vale? Lo podrás ver con total detenimiento. Vale. Voy a tener un vídeo. Nos preguntan también, ¿el seguro de vida asociado a una hipoteca se puede deducir? Lo estoy leyendo. El seguro de vida es una ventaja, o digamos que es un producto que te vende el banco para pagar menos interés, pero no tiene que ver con el alquiler, ¿vale? Es un seguro propio. O sea que no. No Quiero sería decir, seguro deducible. de vida no. Si no cogieras seguro de vida y pagaras más intereses, que a lo mejor no te interesa económicamente, el mayor interés sí, se puede decir. De acuerdo. Manuel Pons también nos pregunta, ¿la reducción del 5% de la renta mensual ya está aprobada?
también para Cataluña. No sé a qué se refiere. Am, Ah, la reducción del 5% está aprobada en ley de vivienda. O sea que yo entiendo que sí, sí, vamos, no debería haber ningún problema. Luego creo que cada comunidad autónoma tiene o sea, cuando se declaran zonas tensionadas puede tener sus criterios o creo que tiene cierta flexibilidad en algunas cosas, pero sí, sí, en principio aplica a todo, a cualquier vivienda. de acuerdo, vamos ahora con las preguntas que nos podéis seguir haciendo preguntas en el chat, pero vamos ahora con aquellas que habéis dejado en el formulario, ¿vale? La primera de ellas, que además nos ha parecido muy interesante, es: ¿las empresas patrimoniales están sujetas al impuesto de patrimonio? En caso afirmativo, ¿cómo cambiarlo? Ahí, impuesto de patrimonio, igual, impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, cuando ha habido estos debates políticos, cualquier cosa que grave el patrimonio es lo mismo, más o menos, ¿vale? Digo por si alguno tiene esa duda, por aclararla a priori. ¿Qué está sujeto al impuesto de patrimonio? Cualquier inversión que sea renta pasiva, es decir, una patrimonial, una entidad patrimonial. Una entidad patrimonial, también quiero aclarar, no es que se llame entidad patrimonial per se, ni que tengas una característica especial, sino que es una entidad, una sociedad limitada normalmente, que no tiene actividad económica. Entonces se considera que solo tiene patrimonio, ¿vale? ¿Está sujeta al impuesto de patrimonio? Sí. O sea, todo lo que, igual que un fondo de inversión o tener el inmueble en tu propia renta. Si tienes una sociedad limitada en la que solo tienes activos, pero no hace actividad económica, está sujeta. Cuando Esto es muy importante en relación a la inversión inmobiliaria. Para que se considere que una empresa tiene actividad económica cuando se dedica a hacer alquileres, tiene que tener una persona a jornada completa dedicada a la actividad de alquiler. Y con esto eh, no vale, oye, pongo a mi primo que es tonto y no tiene trabajo aquí porque me interesa. No. O sea, si tienes un Claro. inmueble y está tu primo en nómina, no se dedica 100% de su tiempo a la actividad de alquiler. Es decir, eso no vale, ¿vale? Ujú, O sea, la Hacienda o sea, estas cosas al final se suele enterar. ujú. Entonces, Hay si que tienes ser patrimonio, coherente. sí, entra. ¿Cómo lo puedes cambiarlo? Eh, si la entidad patrimonial tiene cierta envergadura, como la sacas de ser patrimonial, normalmente. Aquí puede haber muchas aristas, pero normalmente es siendo empresa familiar. Y eso quiere decir que tengo una actividad económica, es decir, que la mayoría de sus rentas provengan de hacer actividades económicas, no de tener activos solo, o sea, no de tener acciones de Apple, em, y que la renta de la familia provenga de esa entidad, es decir, que su sueldo provenga de ahí, ¿vale? Y de esa manera la sacas de ser patrimonial tanto para el impuesto de patrimonio como en su caso para sucesiones, por ejemplo. Ujú. Interesante. ¿Cómo tributa el alquiler por habitaciones? Entiendo que como el de vivienda residencial, o es diferente. Esto ha sido súper debatido porque es verdad que, claro, el alquiler por habitaciones, o sea, depende más del destino que le dé quien se está quedando en la habitación, ¿vale? Normalmente suele estar vinculado a, pues oye, yo alquilo por habitaciones porque son estudiantes que están en la universidad, por ejemplo. Ujú. Pero imagínate que tengo un piso muy grande y yo tengo una especie de Airbnb por habitaciones, yo qué Sí, sé. claro. Entonces es turístico, entonces eso, claro, sí, sí. Claro, Tiene todo el sentido del mundo el debate, sí. entonces podría ser de cualquier tipo. Si, si la residencia constituye la vivienda habitual de quien se queda en ella, un estudiante, aunque solo sean 8 o 9 meses al año, ¿vale? Está superado ya jurisprudencialmente que eso es vivienda habitual. Es decir, se pueden aplicar las reducciones y las bonificaciones que hemos dicho. ¿Por qué? Porque durante esos 8 o 9 meses era la vivienda habitual de ese estudiante. Si va para un curso de inglés de 3 semanas, ahí ya es más forzado, ¿vale? Y si es alquiler turístico también. Pero si es alquiler por habitaciones, pero constituye la vivienda habitual de quien se quede, bueno, o de trabajadores, quiero decir, que es su residencia normal y principal, em, puede tributar como un alquiler normal y por tanto estar bonificado. ¿Cómo acreditamos que es realmente su residencia habitual por el tiempo?
Eso es carga de la prueba. En la renta nosotros lo vamos a hacer de forma declarativa. Nosotros vamos a elegir qué declaramos. Otra cosa es que luego Hacienda nos pregunte, ¿vale? Normalmente hay un tema que suelen casar datos, o sea, cada vez Hacienda tiene más datos y los caso trabaja mejor con ellos, que es eh, cuando tú pones un alquiler tradicional, pones el DNI de las personas que son tus inquilinos, ¿vale? Lo normal es que la persona que te está alquilando, quien es tu inquilino, también ponga que su domicilio habitual es la casa donde se queda. Lo puede hacer porque tenga deducciones al alquiler, que las hay, Ujú. ¿vale? O sea, hay diversos incentivos también para que lo haga. Eso sería el caso perfecto. ¿Por qué? Porque Hacienda va a ver que hay un Pasa DNI X rápido. que está declarando vivienda habitual, un inmueble alquilado, y hay un propietario que está declarando que se lo está alquilando a esa persona. ¿Cómo tributan las operaciones de compra, reforma, vende, de flipping inmobiliario? Flipping inmobiliario. Son ganancias patrimoniales, ¿vale? En IRPF. Ujú. En impuestos de Y sociedades también lo son, pero bueno, tienen tipos distintos en impuestos de sociedades, que hay muchas empresas o grupos de inversores que lo que hacen es, oye, nos juntamos en una SL, esa SL, pues los 2 primeros años tiene un tipo reducido del 25%, después va a ir del 20 al 25, 25 es lo tradicional, ahora están bajando un poquito, depende de tu cifra de negocios. Em, y bueno, pues por la ganancia que tengas, ingreso menos gastos, todos los gastos se meten, que tengan relación con la actividad, pues tributará o en tu renta a los tipos que hemos visto antes, del 19 al 30, o si es por una SL, pues al 15 o al 25 o al 23, o más o menos entre el 15 y el 25, depende de la situación que te toque. si una vivienda la compro en 2020 y hago una declaración de obra nueva de una superficie de más de 10 años de antigüedad, ¿el valor de la declaración computaría como valor añadido al de adquisición? Yo entiendo que sí, es una mejora. Vale, esto sería en el caso de la venta, ¿no? Del inmueble. Exacto. O sea, sería mayor valor de adquisición para cuando lo vendas, ¿no? Para reducir tu ganancia patrimonial. Claro, sí. Y por último, para terminar, para resumir, recordad que podéis hacer preguntas en el chat y estamos ya terminando, pero si os quedáis con alguna duda, después cuando veáis la presentación o cuando veáis el vídeo, siempre nos podéis preguntar tanto a David como a mí y haremos un email con nuestros datos personales. Pero Bueno, para resumir un poco todo, ¿qué pasos tenemos que seguir para no cometer ningún error en nuestra declaración de la renta? tener muy ordenados los datos. Yo creo que es lo principal, tener muy ordenados los datos. Facturas de las cosas que queramos deducirnos. eh, oye, sobre todo si somos ordenados, seguramente sea mucho más fácil hacer la declaración. Y además no nos dejaremos nada, ¿vale? Pero bueno, eso, también echar un poco la vista atrás, mirar el banco o lo que sea y ver todos los gastos que ha habido. Oye, si ha habido una derrama de la comunidad, pues son más gastos de comunidad. Eso hay que meterlo. O sea, que tengamos en cuenta que todo este tipo de cosas nos van a ayudar a pagar un poquito menos de impuestos, ¿vale? Y luego, un tema muy importante que quería decir, porque eso no va a ser súper común, pero al que le toque le va a implicar en mucho, ¿vale? Que es, hay deducciones. Depende del año van cambiando más o menos, pero hay deducciones a veces muy importantes por cuando reformamos, ¿vale? Tener en cuenta que cuando reformamos incidimos en que la vivienda tenga menor consumo energético. Y eso algunas veces se pide vivienda habitual, otras no. Algunas deducciones son para pisos, otras para edificios. Un unifamiliar es un edificio a efectos de Hacienda, Ujú. aunque sea un adosado. Em, Tener en cuenta que si hay obras que hayáis hecho en la reforma que incidan en la eficiencia energética, es decir, que consumen menos Cambio la de vivienda. ventanas, por ejemplo, ¿no? ¿Entiendo? Exacto, cambio de ventanas, he puesto aerotermia, Ajá. placas solares, o sea, hay ciertas cosas que a veces se hacen también. Oye, pues tengo el alquiler turístico y joder, pues la luz la pago yo, entonces voy a poner placas solares para pagar menos luz cuando Para pagar vengan, ¿no? menos. De los turistas. Pueden tener deducciones importantes y son deducciones que pueden ser nacionales o autonómicas o ambas. Hay de todo tipo, que no tienen que ver con el alquiler en sí,
pero que pueden estar relacionadas con tener una vivienda en propiedad. Y eso, oye, no hay que desecharlo. Desde luego que no, es un punto muy, muy interesante para cerrar este webinar. Bueno, esperamos que que hayas estado cómodo, sobre todo David, te he visto, bueno, pues eso, como siempre, muy perfecto en todo. Mira, justo se nos están incluyendo inversores en el último momento, pero bueno, os recuerdo que os enviaremos tanto la presentación como el vídeo de la sesión para que lo podáis consultar y lo tengáis a mano. Exacto. Luego, de todas formas, oye, si alguno tiene dudas en concreto, pues tenéis ahí nuestros correos, nos podéis preguntar. Y, y si alguno, pues, bueno, obviamente ya aquí pues meto mi cuña publicitaria, con tu permiso, Patricia. Sí, sí. Si alguno, pues oye, necesita asesoramiento, ya no porque tenga un piso alquilado y tenga una pregunta concreta, que obviamente eso no tiene ningún coste, ¿no? Pero que tenga ya pues un patrimonio más grande o alguna duda ya más concreta, pues oye, a vuestra disposición. Nosotros hacemos asesoramiento en eficiencia energética o sea, eficiencia energética, eficiencia fiscal pues para patrimonios, para empresas, para grupos familiares, para personas físicas, para lo Ya que habéis sea. visto además que David se acuerda de todo, lo tiene todo súper detallado y súper puntilloso y como os he explicado al inicio del webinar, se dedica a muchísimas cosas y seguro que os puede solucionar cualquier problema que tengáis con la fiscalidad. Espero que os haya sido de ayuda, que lo podáis tener de referencia para vuestra declaración de la renta y nos vemos en el próximo webinar. Adiós. Muchísimas gracias, Patricia, por el espacio Gracias a ti. y enhorabuena por lo que hacéis, porque la verdad es que esto es súper útil para todos vuestros clientes. Muchísimas gracias a ti, David, por estar siempre tan disponible para nosotros y por aportarnos tantísimo valor en todas tus intervenciones. Adiós, Hasta luego. nos vemos.